Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta edición especial de Conexión Global, donde estaremos repasando parte de las informaciones más importantes en materia internacional de esta semana, partiendo por un nuevo flanco de tensión que se abre entre Estados Unidos y México, porque la justicia estadounidense acusó al gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha, de posiblemente mantener vínculos con el narcotráfico, particularmente con el cártel de Sinaloa. Por supuesto, es un flanco que puede generar nuevas tensiones entre el gobierno de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, que pide pruebas fehacientes, irrefutables, de que realmente se cometieron estos delitos por parte del gobernador del estado de Sinaloa. Vamos a analizar este tema con nuestro invitado del día de hoy, Hugo Achá, que ya lo vemos en pantalla, investigador y especialista en crimen organizado, quien también es director del Observatorio contra el Crimen Transnacional Organizado, que es un nuevo organismo, parte de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, según entiendo así. ¿No es cierto, Hugo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, apreciada Laura. Sí, eso es correcto. Yo tengo el privilegio de ser director de la FHRC y uno de nuestros proyectos es este novísimo observatorio que complementa en mucho la investigación y el desarrollo de actividades de tipo documental que hemos realizado y que ahora colocaremos a consideración del público. Sí, muy bien, gracias por esa introducción también para entender un poco parte de la labor que están haciendo con este observatorio. Pero ahora volviendo a lo que tiene que ver con esta acusación por parte de Estados Unidos, primero consultarte. ¿Quién es Rubén Rocha y en qué otras ocasiones también se le ha vinculado quizás con el narcotráfico? Porque sabemos que en 2024, por ejemplo, la oposición mexicana también llamó la atención respecto a posibles vínculos que pudieron haber habido ahí y qué responsabilidad tiene él en el aumento de la violencia y la criminalidad en aquel estado del norte de México. Bueno, apreciada Laura, en este momento estamos libres de cualquier tipo de especulación. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha colocado hace pocos minutos a consideración pública un documento en el cual señala los cargos por los cuales no solamente el gobernador Rocha, sino 9 funcionarios y exfuncionarios de distintos niveles de gobierno en lo que son los Estados Unidos mexicanos estarían vinculados a esta acusación. Las acusaciones son gravísimas. No solamente nos llaman la atención en función de los eventos que habrías señalado ya y que se desarrollaron en el pasado, sino que incluyen narcotráfico, conspiración para cometer narcotráfico, tráfico de armas, incluyen una serie de violaciones bastante serias, inclusive la tortura y ejecución de un informante de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos. Las afirmaciones que está realizando el Departamento de Justicia son, no hay otra palabra para definirlo, gravísimas. Y creo que la respuesta que hasta ahora ha proporcionado tanto el gobierno mexicano como el gobernador de tratar de darle a esto una connotación de naturaleza política no corresponde de ninguna forma a la gravedad, a la naturaleza y a la evidencia que está acompañando el Departamento de Justicia con la acusación. Sí, pero aquí la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum argumenta de que no se han presentado las pruebas suficientes para mantener esta acusación. De hecho, ahora piden a la fiscalía del país, la fiscalía mexicana, que tome este caso y comience a investigarlo porque realmente no se han, al menos hasta el momento, entregado todas las pruebas del caso por parte de la justicia estadounidense. Entonces, ¿qué opina usted al respecto de eso? Bueno, la opinión nuestra está plasmada en una publicación reciente. Nosotros hemos publicado y estamos prestes a colocar en nuestras plataformas una serie que se llama Infinite War. Uno de los elementos de esta serie, que ya tiene 3 libros publicados, es la correlación simbiótica que se ha construido a través de determinados gobiernos con las organizaciones del crimen transnacional organizado. Entre ellos destaca y mucho el régimen de La Habana. ¿Por qué se lo menciono? Porque en el caso de la presidenta Sheinbaum, es uno de los pocos gobiernos en la región que insiste en una relación con este régimen que no solamente de forma absolutamente comprobada y documentada ha participado en actividades como narcotráfico, trata y tráfico de personas, sino que de forma alarmante se nos refleja en la investigación, también está desarrollando transferencia de capacidades críticas a organizaciones del crimen organizado.
Cuando usted reúne todo esto en México, un país vecino, inmediato de los Estados Unidos, y en el incremento de la violencia que se ha dado, datos que no pueden desmentirse a partir del discurso, es una situación grave. Le reitero, refugiarse en la soberanía no es suficiente frente a la evidencia documental. Tengo plena certeza de que esta publicación del Departamento de Justicia será respaldada con la evidencia necesaria y entonces habrá que tomar otro tipo de medidas en un marco que, quiero recordarle, está ajustado a una orden ejecutiva vigente que fuera firmada por el presidente Donald J. Trump a principios de su mandato en enero del año pasado. Sí, en este caso particular, lo que se acusa por parte de la justicia estadounidense es que justamente Rubén Rocha habría sido ayudado por la facción del cártel de Sinaloa, los Chapitos, ¿no es cierto?, para ganar estas elecciones en las cuales le llevaron entonces el triunfo a ser gobernador del estado de Sinaloa en 2021. Y lo que hacía, según este documento, este grupo, la facción del cártel de Sinaloa, tenía que ver con el secuestro y también intimidación de otros candidatos que se estaban presentando a aquellas elecciones. Entonces le quiero consultar cómo se ve aquella técnica, se podría decir, o que sabemos de que es algo común que ocurre en México, ¿no es cierto?, que los cárteles de la droga en dicho país se entrometen también en este tipo de decisiones políticas o procesos políticos y terminan afectando, por supuesto, también al curso de la democracia en el país. Bueno, no solamente en México. El deterioro de la democracia y la incursión de las facciones, las bandas, los carteles, las organizaciones denominadas insurgentes vinculadas al tráfico de estupefacientes han erosionado la institucionalidad, minado el control territorial, han interferido en los ciclos democráticos y mucho más recientemente se han involucrado de forma directa, ya no solo a través del financiamiento, sino en la promoción de miembros de sus organizaciones como candidatos. Este fenómeno, que lo podemos analizar, le reitero, se dio en Bolivia, se ha dado en Brasil, se ha dado en el Perú, se ha dado en Colombia. Obviamente el caso de Venezuela es emblemático a partir del denominado cartel de los soles y la relación del régimen directa con el narcotráfico. Le mencioné ya el caso de Cuba. Pero en el caso de México habla de un control casi absoluto del control efectivo institucional, territorial y democrático del gobierno y del ascenso de las organizaciones del crimen, ya no únicamente como actores del ilícito, sino como factores de decisión y poder político. Hugo, ¿de qué forma podría influir esto en la relación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Claudia Sheinbaum? Sabemos que en el pasado ya han habido situaciones similares respecto a acusaciones que han sido planteadas por parte de Estados Unidos contra políticos mexicanos. Por ejemplo, el caso de 2020, durante el primer mandato de Donald Trump, que también se acusó al exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, de estar involucrado también con el narcotráfico, y en ese caso se le detuvo cuando aterrizó en la ciudad de Los Ángeles. ¿Qué podría pasar ahora en el caso de Rubén Rocha y cómo esto podría afectar también el vínculo que está formando ahora Donald Trump con Claudia Sheinbaum? Bueno, el nivel de impacto pudiera ser decisivo. En estos momentos, mientras usted y yo conversamos, se está negociando la continuidad de uno de los acuerdos más importantes de libre comercio a escala global, el acuerdo de libre comercio entre Canadá, México y los Estados Unidos. México quebranta de muchas formas ese tratado. Le mencionaba yo la relación que tiene con el régimen de La Habana. Solo como ejemplo, las denominadas brigadas médicas están definidas en el Trafficking in Persons Report del Departamento de Estado como un esquema de trata y tráfico y tratamiento análogo a esclavitud. Cuando usted además le añade el tema del narcotráfico, la pérdida territorial, de control efectivo territorial e institucional, ¿qué nivel de confiabilidad puede tener un gobierno con el cual los Estados Unidos sostiene una de sus más importantes relaciones comerciales? Y todo hay que decirlo, México tiene a su mayor contraparte en cuanto a su desarrollo económico, comercial y financiero, si el predominio, las decisiones y la democracia ya no están en manos de los ciudadanos, sino en la influencia, el poder y la violencia que pueden ejercer las organizaciones del crimen organizado. Sí, de todas maneras, ¿qué opina usted respecto a cómo ha funcionado el mandato de Claudia Sheinbaum en lo que lleva hasta ahora de presidencia respecto a aquella persecución del crimen organizado? ¿Cree que ha sido realmente satisfactorio lo que ha hecho o falta mucho también por cumplir?
Bueno, desde nuestra perspectiva, y quiero decirle nuevamente que está basado en recojo de información, de datos y de investigación seria, altamente preocupante. El ejemplo que le citaba de las brigadas médicas cubanas, la reticencia, si no la resistencia abierta a revisar ese acuerdo, de las violaciones que ello implica, el tema de no transparentar las relaciones, la vinculación y la triangulación de recursos con la dictadura de La Habana, el tema nuevamente de que este no es el primer caso en el cual se habla de una vinculación directa y sobre todo el crecimiento de la violencia. El crecimiento de la violencia, la desaparición forzada de personas, la ejecución, la tortura, la intimidación y la pérdida, esto hay que reiterarlo hasta el cansancio, del control efectivo territorial e institucional que sufre hoy día los Estados Unidos mexicanos, tiene lamentablemente como principal responsable al gobierno de la señora Claudia Sheinbaum. Bien, hablábamos con Hugo Achá, quien es investigador y especialista en crimen organizado, director del Observatorio contra el Crimen Transnacional Organizado. Hugo, muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto que vamos a seguir bien atentos a qué implicancias tiene esta acusación presentada por parte de la justicia estadounidense. Que estés muy bien. A sus órdenes. Bien, y hablando sobre México, esta semana el gobierno de dicha nación llevó a cabo un exitoso operativo que dio con la captura del posible sucesor de El Mencho, el fallecido líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, quien fue detenido por las autoridades tras 19 meses de vigilancia. Los detalles en el reporte de Mariana Araya. Se está quemando la bodega, amiga, qué feo. Miren nada más. Las llamas daban cuenta de la reacción a la captura de El Jardinero. En distintos puntos del estado de Nayarit, vehículos y negocios fueron incendiados luego del operativo contra el presunto nuevo líder del cártel Jalisco Nueva Generación. En total, se reportaron 6 vehículos incendiados y 6 comercios afectados por incendio, sin personas lesionadas ni personas fallecidas. Buscado durante 19 meses y con más de 500 elementos desplegados, uno de los hombres más poderosos del crimen mexicano fue encontrado escondido en un conducto de desagüe. Audias Flores Silva, también conocido como comandante y matajefes, era el presunto sucesor de El Mencho, quien durante años fue el máximo líder del cartel Jalisco Nueva Generación y fue abatido en un operativo de captura en febrero pasado. No solamente es que se detenga a un personaje de la delincuencia organizada, un presunto delincuente mayor, lo que representaba esta persona, en términos de extorsión, de robo y de tráfico de estupefacientes, pero para la gente lo que significaba en términos de extorsión y otros delitos. Audias N. se encontraba resguardado por un fuerte dispositivo de seguridad y tras la confirmación de su ubicación por parte del personal de inteligencia naval, se activó un despliegue aeromóvil y terrestre para ejecutar la detención. Una vez asegurado, personal de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cumplimentó la orden de aprehensión, iniciando su traslado vía aérea a instalaciones de FEMDO. El Jardinero no era un objetivo menor. Estados Unidos lo requería con fines de extradición y ofrecía $5 millones por información que permitiera su captura. Lo vinculaban a conspiración para distribuir cocaína y heroína, además de delitos con armas. Además del tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y otras drogas hacia distintos puntos de Estados Unidos, esta estructura obtenía recursos ilícitos mediante narcomenudeo, comercialización ilegal de hidrocarburos, secuestro, homicidio, tráfico de armas, despojo de propiedades y un delito que es prioritario para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, también a través de la extorsión. La detención de El Jardinero ocurre además en un momento diplomático sensible entre Estados Unidos y México. En los últimos días, el gobierno mexicano reclamó a Washington por la presencia no informada de agentes de la CIA en un operativo antidrogas en Chihuahua. Es bienvenido el intercambio de información, pero es muy diferente tener un intercambio de información conforme lo marca la ley a tener agentes operando en territorio. Esencialmente lo que decimos es, estamos trabajando con muy buena coordinación a partir del entendimiento que hicimos, con base en el respeto a la soberanía de ambos países, y ellos están de acuerdo. La captura del Jardinero golpea sin duda al corazón del crimen organizado, pero en estados como Jalisco el verdadero examen está en las calles. Si estos operativos logran traducirse en menos violencia, Es lo único que queda de estos locales. o si la inseguridad seguirá marcando como hasta ahora la rutina de los mexicanos.
Nos quedamos en nuestra región porque muchos economistas hablan sobre la recuperación del mercado inmobiliario en Venezuela, especialmente después del 3 de enero con la detención de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense y la posterior presencia de una delegación diplomática de Washington en Caracas. Sin embargo, para muchos ciudadanos, nada ha cambiado en materia económica y la posibilidad de tener una vivienda propia sigue siendo un sueño lejano. Osmari Hernández tiene los detalles. Islenis Pulido cuenta que siempre soñó tener una casa con jardín. Mira, todo esto todo es cilantro. Pero tras 35 años trabajando como maestra, solo tiene para alquilar una casa compartida. Aquí estamos alquiladas 3. Yo estoy con una compañera de trabajo y una amiga. Entonces compartimos este espacio, que es lo que nos alcanza. Fíjate tú que ni siquiera para pagar un alquiler tú solo te alcanza el salario que tienes ahorita. Para la gran mayoría de los venezolanos, alquilar es un sueño lejano, peor aún comprar. Pero los cambios en la escena política han impactado las expectativas económicas. Luego de que una operación militar estadounidense culminara con la captura de Nicolás Maduro, su sustituta, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, está abriendo la economía del país. Venezuela is doing better right now than they've ever done in the history of their country. Factores como la nueva relación bilateral entre Estados Unidos y Venezuela, expectativas de cambios políticos y de nuevas inversiones en materia petrolera, no solamente por parte de Estados Unidos, sino también de otros países, se estima que impactarán de forma positiva en el sector inmobiliario que durante años estuvo con tendencia a la baja. Siguen lejos de los precios pre-crisis, ¿ok? Pero se están recuperando. Alex Lecors es el director general de la inmobiliaria Rent a House. Para él, el mercado muestra señales positivas. Un apartamento como este tenía un valor promedio de $200,000. Posiblemente en su peor momento yo voy a estar entre $40,000 y $50,000. En este momento, el precio puede oscilar entre $100,000 y $120,000. Pero la recuperación del sector se debe más a las millones de personas que se fueron del país que al poder adquisitivo de los que viven aquí. Definitivamente falta los créditos hipotecarios, que yo veo que eso primero tiene que haber una moneda estable, porque los bancos no pueden prestar una moneda que le van a repagar devaluado porque van a perder dinero y van a quebrar. Pero no solo se necesita estabilidad económica, también más construcción para que haya más oferta y para todos. A mí me gustaría tener una casa así, que yo pueda sembrar. Esos son mis sueños, mis ilusiones. Sin cambios en el mercado ni en el poder de compra de los venezolanos, el sueño de Pulido puede quedarse solo en eso, aunque ahora esté un poco más cerca que en las últimas décadas. Yo siempre tengo la esperanza. Hay momentos que las puertas se abren y yo creo que las puertas están pronto a abrirse para que haya un cambio de verdad. Para CNN, Osmari Hernández, Caracas. Las jacarandas se han convertido en un símbolo de México que cada primavera pintan de morado las calles de su capital. Y pese a que muchos piensan que esta planta es nativa del país norteamericano, la verdad es que fue un jardinero japonés que trajo este árbol hace más de un siglo. La historia en el siguiente informe. Cada primavera la Ciudad de México se pinta de morado. Las jacarandas no solo anuncian la temporada, también cuentan una historia que data de hace más de un siglo entre México y Japón. Los inmigrantes japoneses llegaron aquí a México a 1900. Un jardinero se llama Matsumoto Tatsugoro, vino aquí a México y ese jardinero empezó a trabajar aquí en México para poner jardines. Matsumoto participó en el diseño de los jardines de Chapultepec. Cuenta el embajador de Japón que el presidente de México, Álvaro Obregón, le planteó un reto al jardinero: llenar de cerezos el Paseo de la Reforma. Pero fue años después cuando Tatsugoro llevó las primeras jacarandas a México. Consideró que el clima de México no adecuado para crecer sakura porque carece de agua y no hay mucha diferencia entre invierno y primavera. Así que propuso plantar a jacaranda en su lugar. Originarias de Brasil y Argentina, entre otros países de Sudamérica, las jacarandas encontraron en el Valle de México un clima ideal. Aquí en la ciudad al menos tiene un clima templado, subhúmedo, y eso le fascina, ¿no? Porque justo presenta esta estacionalidad climática que le beneficia mucho. Proviene de un grupo nativo de esa región
guaraní, de una lengua guaraní, tuapini guaraní, y particularmente significa, sí, una planta exuberante, una planta de grandes dimensiones. Eso significa jacaranda. Las jacarandas son un ejemplo de adaptación que va más allá del clima. Tiende también, particularmente otra vez aquí en la ciudad, a poderse adaptar a condiciones de contaminación. Las hojas tienen la capacidad, eso se ha estudiado, de poder, digamos, consumir o tomar ciertas partículas dañinas para el humano. Ya han logrado adaptarse a las condiciones del país y son capaces de tener de lograr este último paso, que es reproducirse solas naturalmente. Pero no todo es belleza. Los expertos dicen que la jacaranda es una especie invasora. Su presencia altera el equilibrio natural al desplazar árboles nativos y modificar la dinámica de insectos y microorganismos. Además, sus raíces levantan aceras y sus ramas se entrelazan con el cableado urbano. Pese a todo, forman parte del paisaje y de la identidad de la capital mexicana. Vamos a cerrar este programa con la siguiente historia, porque un verdadero tesoro vikingo es lo que se ha encontrado en un condado del sur de Noruega. Más de 3.000 monedas de plata que han sido halladas en los últimos días por los arqueólogos, y que todo data del hallazgo que hacen dos aficionados a la detección de metales. Iban con sus equipos recorriendo este campo del condado de Innlandet, en el norte de Oslo, cuando comenzaron a arrojar entonces el descubrimiento, una pequeña colección primero de 19 monedas. Esto fue el 10 de abril, y al darse cuenta de que sus elementos para detectar estos metales no paraban de sonar, es que deciden llamar a arqueólogos para que busquen en este yacimiento, y hasta la fecha se han encontrado más de 3.000 monedas de plata. Dicen que la mayoría de ellas son de Inglaterra y Alemania, pero también hay danesas y noruegas, y se cree que alrededor del siglo X y el siglo XI fueron entonces escondidas estas monedas durante la época vikinga noruega, que se caracterizó por un momento de bastante turbulencia en el ámbito político, ¿no es cierto?, en la historia de dicha nación europea. Pero sin duda que es un hallazgo y una historia bastante impresionante. Y también lo que dicen las autoridades noruegas es que este hallazgo es el más importante de su tipo en la historia de Noruega. Nunca antes habían encontrado tantas monedas de esta época vikinga juntas en un mismo lugar, así que por supuesto que va a pasar a la historia este descubrimiento, y más aún teniendo en cuenta cómo se llegó a dar con el paradero de estas monedas cuando dos hombres realizaban entonces una detección de metales, aficionados a aquellos, y finalmente dan con un hallazgo realmente histórico, muy impresionante. Entonces, entre finales del siglo X y principios del siglo XI son que datan estas monedas aproximadamente, y ahí vemos parte de algunos de los ejemplares que fueron encontrados también durante su búsqueda por parte de los arqueólogos. Así que con esta noticia bastante inspiradora cerramos esta edición especial de Conexión Global. Yo, por supuesto, los invito a seguir en la sintonía de CNN Chile siempre. Que esté muy bien, nos vemos.